Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Hola familia del Rey, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta transmisión y quiero que hoy iniciemos este tiempo de alabanza y exaltación a nuestro Señor leyendo lo que dice el Salmo 138. En tanto que allí usted se acomoda, se dispone para iniciar este tiempo, quiero leerte los primeros versículos de este Salmo que dice: Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas son respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes y me alientas al darme fuerza. Así que con eso en mente, vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor en esta tarde. Amén. Allí donde usted está, con sus palmas, con sus voces, con todo su cuerpo, vamos a alabar el nombre del Señor hoy. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. Digamos hoy: el más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Ven, desciende aquí, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Este es tu lugar, este es tu lugar, mi Señor. Alabemos nuevamente al Señor. Vamos a decir: somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante, el más importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Ven, desciende aquí, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Ven, desciende. Allí donde tú estás, di: ven y danza. Ven, desciende. Ven, desciende, mi Señor. Ven y danza. Con todo nuestro corazón digamos hoy: ven, desciende, oh mi Señor. Ven, desciende, ven y danza. Ven y danza, mi Señor Jesús, con nosotros.
En tanto que nosotros te alabamos, en tanto que nosotros levantamos tu nombre, mi Señor, tú te mueves a nuestro favor. Digamos hoy, ven desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar, oh mi Señor, este es tu lugar, te adoramos a ti. Solo nuestro Señor es digno de alabanza, y solo nuestro Señor es digno de toda honra, y toda la gloria es solo para nuestro Señor. Por eso su palabra dice que en tanto nosotros oramos, Él se mueve y nos llena de su palabra, nos llena de su presencia y de su espíritu. Exaltémosle hoy con nuestras voces diciendo: solo tú eres digno de gloria, mi Señor. Oh, te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Digamos hoy: oh, te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Oh, te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Digamos: eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Solo nuestro Señor es digno de toda la alabanza. Vamos con nuestras bocas a confesarlo, diciendo: eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, mi Señor, de recibir toda adoración. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor. Eres digno de gloria.
sobre toda la tierra. Eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria, eres digno de honra, mi Señor. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra. Eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria. Solo nuestro Señor es digno de toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Señor, y hoy te exaltamos y adoramos tu santísimo nombre, porque no hay otro como tú, mi Señor. Nuestros corazones son insaciables hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos apartados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, Él nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta.
Digamos hoy al Señor: ahora hay un futuro, mi esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en Él. Solo en nuestro Señor tenemos descanso. Por eso quiero pedirte hoy que terminemos este tiempo adorando y exaltando el nombre del Señor. Vamos a proclamar que solo nuestro Señor es grande y maravilloso. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuestro Señor es hermoso, nuestro Señor es el más grande de todos. No hay ningún otro como Él. Y así como decía su palabra, delante de las naciones y delante de los reyes, lo confesaremos delante de los reyes y de todas las naciones. Proclamaremos a todo el mundo cuán grande es nuestro Señor. Su nombre sobre todo es. Solo nuestro Señor es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Levantemos nuestras manos al cielo diciendo: cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande
cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Señor, nosotros te adoramos y levantamos su nombre en alto, porque solo tú, mi Señor, eres digno de adoración. Digamos una vez más, cuán grande es nuestro Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grandioso y majestuoso es nuestro Señor. Y nosotros, Señor, bendecimos tu nombre, te adoramos a ti, porque solo tú, Señor, eres digno de alabar. Solo tú, mi Señor, eres digno de honrar. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solo para ti por los siglos de los siglos, mi Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Familia del Rey, Dios te bendiga. Vamos a seguir conectados con la enseñanza de la palabra de Dios. Bendiciones, familia del Rey. Estamos nuevamente reunidos para compartir la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha sostenido, nos ha protegido. Y muchos de ustedes deben conocer la escritura del Salmo 23. El Salmo 23 es una de las escrituras más preciosas, las promesas de Dios más extraordinarias del Antiguo Testamento. Empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esta frase tan poderosa que Dios dejó en la escritura, Él es mi pastor, nada me faltará. Frecuentemente Dios nos compara con ovejas, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y Él dice: yo soy su pastor, yo cuidaré de ti. Hoy quiero responder a una pregunta: ¿cómo me pongo bajo el pastorado de Jesús? ¿Cómo es que yo llego a ser una oveja de Jesús? Porque el pastor cuida de sus ovejas, ama sus ovejas, da su vida por sus ovejas. Así que el Señor Jesús es la respuesta al Salmo 23. Él es nuestro pastor. Y quiero que miremos la escritura en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice el Señor: de cierto les digo que el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él las llama por su nombre y las saca. Y una vez ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de la gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Es tan importante que entendamos por qué Jesús es nuestro pastor y cómo nosotros podemos llegar a ser cuidados por el Señor. Muchas personas oran, le piden a Dios, pero no comprenden lo que significa estar bajo el pastorado de Cristo, bajo el cuidado de Él. Como sus ovejas, nosotros somos guardados, guiados, protegidos por la mano del Señor, porque el Señor cuida de nosotros como un pastor cuida de las ovejas. El Señor habla de salteadores y ladrones, porque cuando Él habla del pastorado, del cuidado que Él ejerce sobre nuestras vidas, Él está diciendo que ladrones y salteadores no entran por la puerta al redil, sino que saltan por otro lado y hacen daño al rebaño.
Cuando Jesús vino a la tierra, Él empezó a proclamar y a predicar. Y las personas que creyeron se convirtieron en sus ovejas. Ahora, ¿por qué sabemos que Jesús es realmente el pastor? Una de las cosas importantes en la Escritura es que todo lo que el Señor nos enseña tiene un significado muy especial. El redil representa a la iglesia. Entonces el redil es la reunión de las personas que han confiado en Jesús y han creído en Jesús y le pertenecen a Jesús. Él no es pastor para aquellos que no son sus ovejas. Él es pastor y cuida de aquellos que le pertenecen a Él. Y esto es importante que lo entiendas. El redil entonces es la iglesia en la tierra. Cuando Dios habla de la tierra, del lugar donde nosotros vivimos, habla del mundo y lo compara con un desierto. Porque en este lugar, aquellos que han creído en Jesús se encuentran protegidos por el Señor, pero están en medio de las dificultades de un desierto. La vida muchas veces nos parece un desierto, un lugar difícil, un lugar con peligros, un lugar donde hay amenazas, hay serpientes, hay lobos, hay peligros que vienen a nuestra vida. Y el Señor dice, déjame ser tu pastor, entra a mi redil. Ahora, quien pretenda que Jesús sea su pastor, necesita unirse al redil del Señor, es decir, pertenecer a su iglesia. Las ovejas que están representadas, reunidas ahí en el redil, son los verdaderos creyentes que han entregado su vida a Jesús y lo siguen de corazón. ¿A qué se refiere el Señor con ladrones y salteadores? En el versículo 1 dice que los que entran por otro lado son ladrones y salteadores. La Escritura dice claramente que antes de Jesús y después de él, en Mateo 24:24, se levantarían falsos cristos, falsos profetas, que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos del Señor. Esto significa que cuando tú estás buscando el camino espiritual y caminando con Dios, vas a enfrentar dificultades y peligros. Hay personas que no vienen de parte de Jesús, pero que tratan de guiar a la gente, pero lo que están buscando es hacerle daño a las personas. Por eso es tan importante conocer a Jesús como nuestro pastor. ¿Qué nos dice a nosotros? Que Jesús de verdad es el Salvador, el enviado de Dios a la humanidad. Estas personas han logrado engañar a multitudes de gentes que lo siguen. Tenemos a muchas personas hablando de muchas filosofías y religiones. Pero la Biblia dice que el verdadero pastor de las ovejas, el enviado de Dios para salvar a la humanidad, va a entrar por la puerta. Y esta es la primera característica del verdadero pastor. Entra por la puerta. Los que entran por otro lado, los que dicen algo distinto de lo que Dios dijo que el verdadero pastor haría y diría, estas personas son ladrones y salteadores. En el versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El Señor indicó esto, que el verdadero pastor entraría por la puerta, no por otro lado. ¿A qué se refiere esta puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de la cual Dios está hablando aquí? Jesús está enseñando. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a través de una puerta que se llama humildad. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de sí mismo, de toda su dignidad, de su realeza, de su poder, y se hizo como nosotros a través del nacimiento en el vientre de la Virgen María. Cuando Él vino a la tierra, Él entró en una actitud humilde como un siervo. Cuando Él cumplió su misión en la tierra y predicó a otros y discipuló a sus apóstoles y trajo la salvación para todas las personas, Él lo hizo a través de entrar de regreso al cielo a través de otra puerta.
En Hebreos 9:24 el Señor dice, porque no entró Cristo en el santuario, es decir, en el cielo, un santuario hecho de manos humanas, que era figura del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Él regresó al Padre, la puerta por la cual Él entró de nuevo al cielo fue una puerta que nadie imaginaba. ¿Cómo regresaría Jesús al cielo? Cuando Él vino acá, Él en humildad entró en el vientre de María y nació en un pesebre. Pero cuando fue de regreso al cielo, el Señor lo hizo a través de un camino totalmente diferente. ¿Cuál fue el camino para Él ir al cielo? El camino, la puerta por la cual Él entró, se llama la cruz. Él regresó a su lugar de autoridad en el cielo a través de una puerta que es la cruz del Calvario. Jesús crucificado es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. En el versículo 24 dice que Él entró de nuevo al cielo en el santuario. Y entró en ese santuario, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento que entraban al lugar santísimo en el templo de Salomón y ofrecían sacrificios y entregaban sangre de un cordero que habían sacrificado, sino que Él mismo fue el cordero y Él mismo en la cruz se ofreció por nuestros pecados. Así que la puerta de entrada para regresar al cielo fue la cruz del Calvario. Jesús crucificado representa la puerta. En el versículo 29 de Hebreos, versículo 26 dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado de las personas. Y en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos aquellos que le esperan. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando Jesús regresó al cielo, Él lo hizo a través de una puerta. Y esa puerta fue su sacrificio en la cruz a causa de nuestros pecados. Así que cuando el Señor está diciendo, el que entra por la puerta es el verdadero pastor, está diciendo que el verdadero pastor es aquel que dio su vida por las ovejas. Hay muchas personas en muchas religiones predicando poder, milagros, predicando actitud positiva. Las religiones orientales tienen maestros iluminados, gurús, pero ninguno de ellos profetizó su propia muerte. Ninguno de ellos voluntariamente se entregó en la cruz para morir por nosotros. Ninguno de ellos resucitó de entre los muertos. Por eso Jesús es el buen pastor. Él es la puerta de las ovejas. Los que quieran encontrarse con Dios deben entender que Dios había profetizado desde el Antiguo Testamento que el verdadero Mesías, el ungido, el Salvador de la humanidad, debía cumplir dos requisitos. El primer requisito es que Él moriría por aquellos que intentaba salvar. Él daría su vida, moriría en la cruz, sufriría padecimientos, dolor, vergüenza por aquellos que vino a salvar. Y luego de morir, Él debía resucitar. Entonces el verdadero pastor tenía una característica que debía cumplir, y es que debía tener un corazón sacrificial por aquellos que amaba y quería salvar. ¿Sabes? Yo confío en Jesús como mi pastor. Por una razón. Él fue el único que murió por mí. Hay muchos líderes, muchas personas que nos ofrecen enseñanzas, mucha gente en el mundo, religiones, lideradas por hombres famosos, pero ninguno de ellos se sacrificó por mi vida. Me dieron enseñanzas, me dan sabiduría, escribieron cosas, otros hablaron de ellos, pero ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario. En el libro de Deuteronomio el Señor dijo, maldito aquel que es colgado en una cruz, en un madero. Desde el Antiguo Testamento el Señor profetizó que el verdadero Mesías, el único que salvaría a la humanidad, debía morir en una cruz por aquellos que iba a salvar.
Por eso Jesús dice, el que entra por la puerta es el verdadero pastor, porque la puerta es el sacrificio, su muerte en la cruz. Él es la puerta, y todo aquel que cree en Jesús entrará por esa puerta y hallará la salvación en Dios. Ahora, Dios confirmó que Jesús era su enviado, porque ciertamente muchas personas han muerto, y buenos maestros y gente moral que ha dicho cosas extraordinarias. Pero la resurrección fue la señal de Dios para que la gente crea en Jesús, que Él es el enviado de Dios. Todos los maestros de moral, los gurús, Buda, Lao Tse y todo maestro que usted quiera poner, murieron, pero ninguno de ellos resucitó de entre los muertos. Solo Jesús se levantó de la tumba, y Dios lo levantó para mostrarle a la humanidad que la puerta de entrada al cielo, al reino de Dios, es Cristo Jesús. Su resurrección demostró que Él es diferente a toda persona en la tierra, porque Él es el Hijo de Dios. La resurrección muestra que Jesucristo es el verdadero enviado de Dios, el Mesías. En Isaías 53, 5 al 6 dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre Él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Ahora comprende esto. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo cuido mis ovejas. La razón por la cual yo soy de verdad el pastor de la humanidad, el que va a salvar a todas las ovejas que se descarriaron, que se apartaron por causa del pecado y se separaron de Dios, es porque yo doy mi vida por ustedes. Y esa era la marca. La puerta es la marca. Él entró por la puerta. Otras personas se levantaron antes de Jesús. Muchos levantaron rebeliones y dijeron, yo soy el Mesías. Un hombre llamado Teudas se levantó y atrajo a miles detrás de él, pero lo mataron y el movimiento desapareció. Pero cuando Jesús se levantó y fue a la cruz del Calvario diciendo, muero por ti, muero por tu alma, voy a salvarte, yo soy el pastor, he venido a recoger a mis ovejas, los que crean en mí serán metidos en el redil, es decir, en la iglesia, serán unidos a mi verdadera iglesia. Porque estar en la iglesia no significa una religión, no significa estar matriculado en un credo, significa entrar a la iglesia, entrar por la puerta, por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto fue lo que lo demostró. Él resucitó de entre los muertos. El mismo Señor, antes de morir, dijo en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarle a sus discípulos que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y sea desechado de los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él mismo enseñaba que Él iba a morir y a resucitar. Cuando Él fue a su pueblo, a Israel, Él fue a predicarles diciéndoles, yo soy el que los va a meter en una nueva relación con Dios. Soy el enviado de Dios, soy el Mesías. La gente no le creyó, los religiosos, los fariseos no le creyeron. Antes ellos lo asesinaron. Ellos buscaron su muerte. Pero Jesús sabía que ese era parte del propósito de Dios y era la puerta que lo identificaría a Él como el verdadero Mesías, el Salvador de la humanidad. Jesús resucitó y en su resurrección Él cambió nuestra historia, porque Él es el enviado de Dios. Por eso puedes confiar en Jesús. Él es el buen pastor. Muchas personas aparecen y la Biblia dice que al final de los tiempos vendrán falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos que se levantarán. Y las personas que no vean a Jesús y no entiendan que Él es el único Salvador, la única puerta de entrada al cielo, entonces creerán en ellos. Pero aquellos que son ovejas de Jesús verán a Jesús, verán su muerte, verán su resurrección y dirán, ese es el Mesías. Él es el ungido, el Salvador de la humanidad y mi Salvador personal. Por eso sabemos que Él es el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto es tan importante en nuestra vida.
Porque muchas personas se ofrecen como pastores, pero solo aquellos que son verdaderos pastores de Jesús dan su vida por las ovejas. Usted puede ver muchas personas liderando grupos religiosos, iglesias gigantescas, pequeñas, personas que no dan su vida por las ovejas. No son pastores al estilo de Jesús, no son enviados de Jesús, porque el buen pastor, que es Cristo Jesús, dio su vida por las ovejas. Y esta es la marca, la puerta de entrada. Por eso el Señor dijo que aquellos que lo reconocieran a Él debían entrar por la puerta estrecha. Es una puerta pequeña, porque solo una persona entró por esa puerta. La puerta de la cruz y el sufrimiento. Su nombre es Jesús. Y cuando pones tu fe en Él, entonces el Señor transforma nuestras vidas y se pone al cuidado de nosotros como sus ovejas. El verdadero pastor siempre entra por la puerta. Ahora, en el versículo 3, el Señor dice, estoy en Juan capítulo 10, a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Mira esta imagen tan extraordinaria que Jesús nos da aquí de Él como nuestro pastor. El portero se refiere al Espíritu Santo. El que da la entrada al verdadero redil, a la iglesia de Cristo, no es que tú hagas una firma en un registro de una iglesia. No es que tú tengas un credo religioso, una confesión de fe, una declaración de fe. Eso no te hace entrar al redil del Señor. El redil del Señor son los verdaderos creyentes que fueron salvados por Jesús. Y lo que te hace entrar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú crees en Jesús, entra en tu corazón. Él es el portero que abre la puerta del redil para que las personas conozcan a Cristo Jesús, quien es el buen pastor. Entonces, el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo en Juan 16, versículos 8 al 11, dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá a las personas del mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que te atrae a la fe en Jesús? El Espíritu Santo. Él es el que te enseña, el que te guía en todas las cosas. En Juan 16:3 el Señor dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y les dará a saber las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios es el portero. Él es el que abre la puerta para que tú conozcas a Jesús, para que entres al redil que es su iglesia, la verdadera iglesia de Jesús, que no tiene nada que ver con una religión, ni con una confesión, ni una denominación. Tiene que ver con una fe genuina en Jesús, porque entramos por esa puerta, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora quiero responder lo que es lo importante de toda esta enseñanza de Jesús. ¿Quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Qué características tiene una persona que en verdad es salvada, que en verdad ha conocido a Cristo? A veces las personas piensan erróneamente que ser cristiano significa ser salvo. En nuestro mundo, en nuestra cultura, millones de personas se llaman cristianas. Todo el que va a alguna iglesia, católica, evangélica, cristiana, lo que sea, dice yo soy cristiano. Pero la Biblia jamás dice que las ovejas de Jesús, quienes son parte de su iglesia, son personas salvas por pertenecer a una determinada religión o por declarar ciertas creencias. ¿Quiénes son los que en verdad son ovejas de Jesús? Porque el Señor dijo, yo cuidaré mis ovejas, yo salvaré mis ovejas. Muchas personas han estado en mucho temor y ansiedad con toda esta pandemia, pero el Señor ha estado al cuidado de sus ovejas. Él ha respondido por cada una de ellas. Y me encanta esto, porque el Señor mira lo que dice, que cuando el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, esas ovejas oyen su voz
Y una vez que el pastor entra, entonces él va delante de ellas y sus ovejas lo siguen. Voy a leer Juan 10, versículos 3 al 4. A el pastor, a Jesús, dice, el portero le abre, el Espíritu Santo, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre. Eso significa que para Jesús tú no eres un nombre en una membresía. Eres una persona conocida por Él porque Él te conoce en tu corazón. Él sabe quién eres tú. Él sabe quiénes son sus ovejas y cuida de sus ovejas. Dice, y las llama por su nombre y las saca. Y una vez ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de la gente extraña. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero hijo de Dios, de una oveja de Jesús? Voy a compartir 3 marcas, 3 características de aquellos que están bajo el pastorado de Jesús. Aquellos que Él cuida y va a guardar en su vida. La primera marca: las verdaderas ovejas de Jesús son las que entran por la misma puerta que Él entró. Escucha esto. Hemos dicho que la puerta es Cristo crucificado. Es la muerte de Jesús en la cruz. Las ovejas de Jesús entran por la misma puerta que Jesús entró, por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Quienes han reconocido su necesidad de un Salvador, de alguien que los perdone, que les limpie el pecado, solo aquellos que han reconocido a Jesús y han creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, son ovejas de Jesús. Son aquellos por los cuales el Señor dio su vida. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son los que oyen la voz? Las que le pertenecen a Él. Y solo pertenecen a Jesús aquellos que han puesto su corazón y su fe en humildad, que no están orgullosos de sí mismos, sino que están humildemente diciendo, Señor, yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no tengo buenas obras que te pueda presentar para entrar al cielo, confío plenamente solo en Jesús. Estos son los que en realidad son ovejas de Jesús, porque entraron por la puerta del sacrificio de Cristo en la cruz. Otras personas pueden asistir al templo, pueden ir y congregarse, pero personas que no hayan puesto con todo su corazón su fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz y en su resurrección, no son ovejas de Jesús. Por lo tanto, no van a ser pastoreados por Jesús, porque Él cuida de sus ovejas, y sus ovejas son aquellos que han entrado. Mira lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque ustedes, los creyentes, los que han creído en Jesús, han sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? El sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre preciosa derramada por ti. Dicen, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios. Cuando tú entregas tu vida a Jesús y dices, Señor, yo no tengo ninguna obra humana en la cual apoyarme. No soy justo para entrar al cielo. Al contrario, soy pecador. He cometido errores, pecados, y no tengo manera de resarcirlos. Mis buenas obras no sirven. Las malas me mandan más bien lejos de ti que cerca de ti. Pero mis buenas obras no me salvan. Necesito tu justicia, tu perdón. Y entonces creen en Jesús, le entregan su vida y son transformados. Y el Señor les da una justicia. El Señor les da un nuevo corazón. Porque aquellos que humildemente reconocen su incapacidad de salvarse, ellos son transformados en hijos de Dios y se convierten en ovejas de Jesús. Es el Señor quien es su salvación. Ellos no confían en sí mismos. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14,
entren por la puerta estrecha, la puerta de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Las religiones del mundo te ofrecen salvación por obras. Si tú meditas y entras en meditación trascendental, entonces elevas tu conciencia y puedes unirte a Dios nuevamente. Todos esos engaños que el día de hoy es una puerta amplia para salvación, pero la verdadera puerta que Jesús habló es una puerta de creer en el sacrificio de Él en la cruz y confiar solo en su perdón y solo en su justicia, que nos es dada como un regalo por nuestra fe en Él. Y entonces entraremos a la presencia de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer, que tú pongas tu fe. Las verdaderas ovejas del Señor son las que han creído en el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, la segunda característica de las ovejas del Señor es muy importante y es hermosa. Las ovejas del Señor oyen la voz de su pastor. Escuchan a Jesús, escuchan la voz de Dios. Dice el versículo 4 de Juan 10. Una vez las ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice Juan 10:27. ¿Qué es lo que significa esto? La segunda marca de un verdadero hijo de Dios es que la primera es que entró por la puerta de su fe para su salvación solo en la obra de Cristo. No confía en sus buenas obras, no confía en su religión, no confía en su buen historial, no confía en ningún esfuerzo humano, confía solo en el sacrificio de Jesús. Pero la segunda marca es que él escucha la voz de Dios. Esto es hermoso, porque las ovejas de Jesús oyen a su pastor. A veces me preguntan y me dicen, ¿cómo estás? Digo, bien. ¿Por qué? Porque hoy escuché al Señor. Hoy Dios me habló. Habló su palabra a mi corazón. Él me habló a través de la predicación. Él me habló a través del grupo pequeño. Él me habla y me enseña y me guía y me encamina. Para ser oveja de Jesús, no basta con ir a la iglesia o con escuchar programas cristianos. Debemos aprender a oír al Señor. Pero solo lo oyen aquellos que han confiado en Jesucristo como el Salvador de su vida, como el Señor. Lo han confesado y lo siguen creyendo en Él, en su sacrificio en la cruz. Porque ellos pueden oír a Dios, porque Dios habla a las personas. Si tú eres oveja de Jesús, tú empezarás a escuchar al Señor. Oirás su voz. Es una voz sobrenatural, es una voz espiritual. Dios te hablará. A veces la gente entra en ciertas cosas que no son correctas respecto de oír la voz de Dios. Y quiero hablar de dos cosas, porque el Señor realmente habla a sus hijos. Él nos enseña y nos guía para tomar decisiones. Su voz nos va guiando. Nos habla a través de la palabra. Otras veces nos habla de forma audible. Él habla a nuestro corazón y nos encamina. Tú escucharás la voz de Dios y sabrás que es la voz de tu pastor, que es la voz de Jesús, porque esa voz es inconfundible, esa voz traerá seguridad, esa voz te traerá paz, esa voz te guiará por un camino justo, recto, honesto, de pureza en tu vida. Esa voz estará de acuerdo a la palabra de Dios. Pero muchas veces cuando los hijos de Dios se confunden y a veces se equivocan el camino, como le pasa a las ovejas, cuando son pastoreadas. A veces la ovejita va con el pastor y siguiendo a su pastor, pero la ovejita se descarría, sale del camino. Y algunos dicen, no, ya no puedo ir a Dios, cometí este pecado, fracasé en esta decisión. ¿Qué hago? Déjame decirte algo. El pastor que dio su vida por ti no te dejará perder en el desierto. Él te ama. Por eso murió en la cruz por ti. Por eso quien es oveja de Jesús no se perderá. El Señor Jesús dijo, mi Padre las puso en mi mano a mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Y estamos en la mano del Padre y el Padre es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Hay una seguridad tremenda de nuestra salvación en Cristo Jesús.
Quien es oveja de Jesús escuchará la voz de su pastor y tomará decisiones en los negocios, en la crianza de sus hijos, porque cuando buscas a Dios, Él te habla. Si has cometido errores, Él te sigue hablando. A veces las personas creen equivocadamente, uy, yo cometí este pecado o fracasé en esto, ya Dios no me habla. Eso es mentira. Cuando Adán pecó y desobedeció y nos metió en este enredo que vivimos a causa del pecado, Dios vino al huerto del Edén y la Biblia dice que el Señor le habló a él y Adán lo escuchó. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán le responde y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Sí, tal vez cuando cometemos pecados y errores tenemos temor de Dios, pero no temas, porque Jesús ahora es tu pastor. Jesús hará que escuches la voz de Dios aun cuando hayas cometido pecados y errores, y te guiará por el camino, te volverá al redil, a su iglesia, y te volverá a encaminar para que camines unido a los demás hermanos en Cristo. La Biblia también dice que el Señor habla cuando estamos en estrés y ansiedad. En el Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el salmista estaba estresado. Seguro había tomado decisiones o estaba en circunstancias duras, de dificultad. En medio del desierto, tal vez no tenía trabajo, tal vez estaba enredado en ciertas dificultades o aún en pecados. Pero él dice, en todos mis pensamientos, tu voz, tu consolación, traía paz a mi alma. Y esto es lo que el Señor hará. Si estás en dificultades, busca oír la voz de tu pastor. Arrodíllate y ora. Ve al grupo y reúnete en tu grupo pequeño. Busca oír la voz de tu pastor. Lee la palabra. Cántale. Porque el pastor que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús, hará que escuches su voz. Sin importar las dificultades que estés viviendo, Él te ama porque Él dio su vida por ti. Si tú has confiado en Él como el que perdonó tus pecados, has confiado en Él como el que te lleva a la presencia de Dios, al cielo, y por su sangre te da libre entrada, entonces tu pastor te hablará, tu pastor te guiará, Él te enseñará el camino que debes escoger. Y no te preocupes por ser perfecto. Él sabe que no somos perfectos, Él sabe que cometemos errores, pero nuestro pastor nos ha dado esta característica como ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esto es vital para todo aquel que ha confiado en Jesús, que ha creído en su sacrificio en la cruz. Él te hablará por su Espíritu Santo, pondrá en tu corazón pensamientos, pondrá personas que te hablarán de Dios y te encaminarán nuevamente porque tú le perteneces a Él, porque eres oveja de Él y puedes escuchar su voz. Esta es la segunda característica de una persona que es salva, de aquel que en verdad se ha entregado a Cristo, ha creído en Él. Oirás su voz. Él te hablará y te guiará. Y hay una tercera característica que quiero compartir, que es de vital importancia. Porque cuando cultivamos esta relación personal con Dios y empezamos a orar, a buscarle a Él de corazón, entonces oímos la voz de Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir a Dios significa comprometerse con Él y obedecerle en lo que Él nos habla. Y esta es la tercera característica de una verdadera oveja de Jesús, de alguien que ha sido salvado. En primer lugar, tú entraste a ser oveja por haber puesto tu fe en Cristo. En segundo lugar, empezarás a escuchar su voz y a cultivar una relación personal con Él, a través de la oración, del congregarte, del escuchar los mensajes, la predicación. Pero en tercer lugar, tú empezarás a obedecer a Jesús. Y esta marca es vital en los hijos de Dios, porque aquel que oye su voz ya no querrá separarse de Él. Observa que Jesús es un pastor, no un arriero. Él no obliga a nadie a que lo siga. Él dice, el pastor va delante de sus ovejas y las ovejas van detrás de Él. Escuchan su voz y lo siguen.
Si el pastor se desvía, las ovejas van detrás de él. Si el pastor dice, haz esto, las ovejas obedecen su voz. Esta relación personal con Jesús, de intimidad, de amor, que nos permite oír la voz de Dios, es la que nos permite también obedecer al Señor. Muchas personas caen en desobediencia y se apartan. Se dejan consumir por el trabajo, se meten en pecados, cometen errores. ¿Sabes cuál es la razón? Dejaste de oír la voz del Señor. Cuando tú escuchas al Señor y entras en intimidad con Él y cultivas una relación de amor con Cristo, oirás su voz y esa voz hará que tú lo sigas y lo obedezcas, te comprometas con Él. Y esto es maravilloso, porque el Señor no quiere que ninguno de sus ovejas se pierda. Él dio su vida por ti. Él no dejará. Y te pondrá personas que te dicen, vuelve al camino, vuelve al redil, vuelve a reunirte, vuelve a congregarte en tu grupo pequeño, vuelve a escuchar la palabra, vuelve a orar. Porque la voz del pastor te estará incitando, te estará guiando para que regreses porque le perteneces a Él. Tú le perteneces, Él pagó por ti con su sangre, no dejará que te pierdas. Así que cuando escuches la voz del pastor, de Jesús, síguelo, porque su amor te está llamando para que vuelvas a Él. Y tal vez estés tomando decisiones, y estés tomando decisiones de negocios, o de casarte, o de tomar alguna cosa, de hacer algún proyecto, estudiar algo. Escucha la voz del pastor, y Él pondrá un sentir, te guiará para que tomes la decisión acertada. Si te llegas a equivocar, sigue escuchando porque el pastor te encaminará nuevamente a lo que es su voluntad. Las ovejas de Jesús siempre quieren hacer la voluntad de Dios, aun cuando se equivoquen y tomen decisiones equivocadas. Pero el corazón de una verdadera persona que es hija de Dios es obedecer a su Señor. Quieren honrarlo, queremos obedecerlo, queremos exaltarlo porque Él nos ama, porque Él nos cuida y no queremos ir lejos de Él. Los pastores caminaban delante de sus rebaños y Él va delante de nosotros, siempre mostrándonos el camino. Él no está atrás tuyo, Él va delante tuyo. Ahora, Él nunca te va a empujar, Él nunca te va a dañar para que lo sigas. Él no es un arriero, Él es un pastor. Así que Él te hablará con suavidad y está atento en tu oído para obedecerlo. Porque las verdaderas ovejas de Jesús están comprometidas en obediencia a Cristo. El Señor dio una parábola. Y Él dijo, un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y tempestades y golpearon la casa, pero no cayó su casa porque estaba edificada sobre la roca. Un cimiento sólido. Ese es el que oye la voz de Dios y la obedece. Cuando Dios te hable algo en su palabra y Él te diga, congrégate, hónrame, alábame, sigue el consejo. Cuando Él te diga, apártate del pecado, de la inmoralidad sexual, de la deshonestidad, cuando escuches su voz, obedécelo porque estarás edificando tu casa, tu vida sobre la roca y podrás tener una construcción que va a soportar tempestades, problemas. Los que han honrado al Señor con diezmos, ofrendas, ninguno de ellos ha caído su casa durante este tiempo. Me impresiona que las personas más fieles, la iglesia no tuvo necesidad de apoyarles económicamente. Porque ellos tenían su casa edificada sobre la roca. A todos hemos ayudado, a todos los que han tenido necesidad durante esta crisis que estamos viviendo. Hemos apoyado económicamente con mercados, con cosas. Pero aquellos que están fundados sobre la roca, su economía no cayó. Porque oyeron la voz de su pastor que les decía, hónrame con tus bienes, hónrame con tus primicias, hónrame con tus ofrendas y diezmos. Y ellos edificaron sus vidas sobre la roca. Pero aquellos que no fueron fieles, sus casas tendieron a caer. Otros vinieron en dificultad, pero tenían su casa sobre la roca. Entonces Dios suplió milagrosamente para sus necesidades. Porque ellos habían confiado en la roca y habían oído la voz del pastor y lo habían seguido. Así será en tu vida matrimonial. Si tú obedeces al Señor y amas a tu cónyuge, amas a tu esposa, si tú como esposa amas
a tu esposo y lo honras, lo respetas, no hablando mal de él, ayudando, sirviendo mutuamente, siendo humildes, cuidando el uno del otro. Tú edificas tu casa sobre la roca, tu matrimonio sobre la roca. Y cuando venga adversidad, dificultades, no caerá, no habrá divorcio. Tus hijos no se perderán, no serán heridos por la infidelidad, sino que el Señor te protegerá y te guardará. Ahí es donde nosotros debemos aprender. ¿Cómo nos ponemos bajo el pastorado de Jesús? En primer lugar, confía solo en Cristo. Entra bajo la gracia de su amor y su perdón. No confíes en tu fuerza humana. Solo la salvación viene de Él. No hay otro en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Si estás en dificultades, pon tu fe en Jesús. Él te salvará. Confía en la cruz. Él en la cruz dio la provisión para tu salvación eterna y para tu salvación en medio de cualquier circunstancia. En segundo lugar, escucha al Señor. Congrégate, ora, toma tu tiempo diario con Dios y verás cómo el Señor te hará oír su voz. Si cometes errores y pecados, no creas la mentira que Él no te hablará. Él te seguirá hablando y te encaminará nuevamente para que lo sigas a Él. Y vuelvas al rebaño, vuelvas al redil, vuelvas a la iglesia, te vuelvas a reunir para que retomes tu relación íntima y personal con Cristo. Y en tercer lugar, cuando escuches su voz, obedécelo. Él quiere que tú edifiques tu casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque los que edifican sobre la arena, cuando vienen las pruebas, las tempestades, las crisis, cae su casa. Pero los que aman a Jesús y lo han estado buscando en oración, lo han estado buscando congregándose, han hecho su tiempo diario con Dios, se han reunido en sus grupos pequeños, han edificado sobre la roca y obedecen al Señor, y cuando viene la prueba, ellos salen adelante. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Vamos a asegurarnos que estamos bajo el pastorado de Cristo, porque estas tres cosas están en nuestro corazón. Ora conmigo y dile al Señor ahí donde estás: Señor Jesús, ahora entiendo por qué tú eres el pastor. Tú entraste por la puerta del sacrificio, moriste en la cruz por mí, perdonaste mis pecados y resucitaste al tercer día. Señor, yo pongo hoy mi fe en ti porque yo quiero ser oveja tuya. Ya no confío más en mis buenas obras, no confío más en mi propia salvación humana, en la autosuperación. Ya no confío más en mi propio esfuerzo. Hoy confío solo en Cristo y su sacrificio en la cruz, en que Él perdonó mis pecados y me dio su justicia, su santidad perfecta. Y por esa gracia, por ese regalo inmerecido, yo puedo ser tu hijo. Te entrego mi corazón y creo en ti, Señor Jesús. Creo en tu sacrificio. Dejo de creer en otros maestros, líderes, ídolos, nombres de otros dioses. Ninguno de ellos murió en la cruz por mí y ninguno de ellos resucitó. Hoy pongo mi fe solo en Jesús. Y ahora, Señor, allí donde estás, quiero que pongas tu mano en tu oído y le digas: Señor, yo quiero oír tu voz. Abre mi oído. Tú eres el buen pastor que habla a mi vida para guiarme. Abre mis oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Ahora me comprometo que cada cosa que tú me enseñes en tu palabra, yo la voy a hacer. Te voy a obedecer porque quiero edificar mi casa sobre la roca. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy me dispongo para ser tu discípulo y seguirte fielmente de forma comprometida por donde tú vayas, porque tú eres mi pastor. Amén. 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 Iglesia, nosotros somos el redil del Señor, la familia del Rey. Todos los que entran por la puerta del sacrificio, creyendo en la cruz, creyendo en Cristo Jesús, que murió por sus pecados, empezarán a oír su voz y empezarán a seguir obedientemente al Señor, que va delante de nosotros, guiándonos por el buen camino. Que la gracia y el amor de Dios nos bendiga a todos y que podamos, como iglesia, como redil del Señor, ser pastoreados y cuidados por el Señor.
Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el parque confiando en Dios. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.